Vamos con más información y ya tenemos aquí en estudios a Federico Comesaña, periodista especializado en economía. ¿Cómo anda, Fede? Buen mediodía para todos. Antes de ir contigo, vamos a dar una información que tiene que ver con el Banco Central y que también hace a lo que vamos a analizar contigo ahora. Es que tras la última caída de la inflación que cerró en marzo en 3,8, su nivel más bajo desde agosto de 2005, el Banco Central del Uruguay prevé que a mitad de año haya un rebote y suba. Por lo tanto, la expectativa de las autoridades es que la inflación al cierre de este año, 2024, sea del 4,8%, en tanto para diciembre del 2025 la proyección indica que será de 5,5%, todo dentro, como vemos, del rango meta que está entre el 3 y 6%, como hace ya 10 meses, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de lo que el Banco Central comunicó ayer mediante el COPOM, de Comité de Política Monetaria, que es la reducción de la tasa de interés de 9% a 8,5%. ¿Qué implica esto y cómo afecta al dólar? Bien, para entender esto vamos a entender un poco cómo opera el mecanismo de política monetaria, porque en realidad uno dice, bueno, una baja de la tasa de referencia de 9 a 8,5 no parece tanto a grandes rasgos, pero sí dice mucho más de lo que es el enunciado. La política monetaria o la tasa de política monetaria es el principal instrumento que tiene el Banco Central para incidir sobre el mercado de dinero y a través del mercado de dinero poder corregir ciertos aspectos que hacen a, sobre todo, los niveles de inflación o de qué manera también a través de la política monetaria ayudar un poco a la economía en momentos en los cuales hay una menor actividad. ¿Cómo opera este mecanismo? A través de la tasa de interés de referencia. Eso impacta sobre las tasas de mercado, las tasas a un día del mercado financiero, y eso termina trasladándose a todas las tasas de interés que se cobran y que se pagan en la economía en pesos. Entonces, por un lado, una tasa más baja lo que hace es, cuando llega al crédito y al ahorro, es incentivar la toma de financiamiento para el consumo y para la inversión, porque las tasas de los créditos son más bajas, y a la vez desincentivar el ahorro, porque si el banco o la letra de regulación monetaria te paga menos, entonces capaz que vos tenés un mayor incentivo para gastarla o para invertirla en la economía real. Eso por un lado. Y por otro, hay otro mecanismo que es muy importante en la economía uruguaya, una economía muy dolarizada, que es que cuando bajan las tasas en pesos, si las tasas en dólares se mantienen, entonces se vuelve más atractiva la inversión en dólares, eso genera un cambio de portafolio, los que tenían inversiones en pesos empiezan a desarmar parte de esa inversión, se pasan al dólar, demandan dólares y eso hace subir el precio del billete verde, que es un poco lo que están reclamando los sectores productivos, en particular los exportadores. Lo veíamos al presidente Lago. ¿Qué es lo que mira el Banco Central a la hora de tomar esta última decisión de baja de tasas? Veamos en la siguiente gráfica, lo que tenemos es la evolución de la inflación, que como comentaban, ha venido descendiendo y en los últimos 10 meses se ha mantenido dentro de este rango objetivo de entre 3 y 6%. Es decir, venimos y en niveles muy bajos, ya más cerca de la parte baja del rango que de la parte alta. Y para adelante, cuando vemos las expectativas de los analistas privados, ven para los próximos 3 años calendarios una inflación en 6%, prácticamente estable según esas expectativas, y son expectativas que vienen bajando. Igual también las expectativas de los empresarios, que también es un dato relevante. Entonces el Banco Central lo que dice es, bueno, la inflación se ha mantenido relativamente estable, con lo cual esta tasa que teníamos, que era levemente contractiva o estaba más o menos ahí empatando entre si ayudaba o no ayudaba a la economía, bueno, la podemos poner en un nivel que es levemente expansiva, es decir, que ayude a la economía, que ayude a ese tipo de cambio que le está costando tanto subir. Porque el reclamo de los empresarios es este dólar no sube en una economía además que ha crecido muy poco, porque el último año, tenemos acá, creció 0,4%, por más que para los próximos 2 años hay un crecimiento más acelerado de la actividad.
El dólar ha venido bajando, y ha venido bajando no solo en las últimas semanas, sino cuando vemos desde 2020, es decir, desde la pandemia, enseguida de que la pandemia empezaba a afectar los mercados de divisas en el mundo. Teníamos allá un dólar que trepaba a 45, 46 pesos, después un periodo de idas y vueltas con techos en 45 pesos el dólar, y después una baja muy pero muy pronunciada para que en el último tiempo en particular el dólar quedará prácticamente estable, que cuando ampliamos un poquito la escala, lo que nos muestra es que ha venido rebotando entre los 37,5 y los 40 pesos desde principios del año pasado. Con lo cual hay una tendencia que uno dice, bueno, un dólar estable, pero un dólar estable mientras que los precios en Uruguay siguieron subiendo. 8,3% en 2022, 5,1% en 2023. Si bien la inflación se modera, los precios siguen subiendo, y eso implica pérdida de competitividad, que cuando lo vemos en el indicador de tipo de cambio real, no es solo que ha perdido competitividad en precios respecto a los principales países de destino y de origen de productos Uruguay en los últimos tiempos, sino que esto viene desde allá por 2004, 2005, donde empezaba a caer la competitividad y no ha parado desde entonces esa caída. Con lo cual, sí, los sectores exportadores pedían al gobierno algún tipo de señal. Le pedían en particular al Banco Central que intervenga en el mercado de capitales, que saliera a comprar dólares para frenar la caída o incluso... Es lo que sucedía en el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Exactamente, el gobierno anterior, y a principios de este gobierno también hubo ciertas intervenciones en el mercado para moderar tendencias o corregir sobresaltos o incluso caídas del tipo de cambio que no obedecían a los fundamentos. La posición del Banco Central hoy en día es otra. Lo que dice es, no vamos a intervenir en el mercado, salvo situaciones muy pero muy excepcionales. No va a haber intervención. Entendemos que la intervención en el largo plazo, en el mediano plazo incluso, es contraproducente para la economía uruguaya. Entonces dice, bueno, hay otros mecanismos. Uno de los mecanismos ha sido una baja de la tasa de interés, que ha sido mayor al que esperaban los expertos. Eso podría tener un impacto mayor sobre el mercado cambiario. De todas formas, quizás hoy hay una discusión entre los economistas de si fueron las formas o no fueron las formas, en el sentido de que el presidente de la República la semana pasada, en una conversación cerrada con empresarios en el piso 40, lo que les dijo, bueno, sí, el dólar está donde tiene que estar, pero la semana que viene van a tener alguna señal del Banco Central. Uno diría, un presidente anunciando políticas de gobierno, sí, tiene sentido que los preanuncie, pero estamos hablando del Banco Central, que el Banco Central, para que haga bien su trabajo, tiene que ser un organismo técnicamente independiente, autónomo. Entonces, que haya preanunciado esto el presidente habla de que esta decisión no se tomó directamente en el Comité de Política Monetaria como debería ser, sino que hubo instancias previas de discusión que excedieron al organismo que debería de forma técnica y autónoma tomar esta decisión. Eso debilita de alguna manera la credibilidad. No es para horrorizarse, porque de hecho es algo que en Uruguay estamos muy acostumbrados a que pase, pero sí es cierto que este Banco Central en particular estaba muy pero muy comprometido, por lo menos se lo veía comprometida hacia otro camino, a reforzar esos mecanismos de comunicación y credibilidad. Fede, ¿en cuánto se puede ver el resultado de esta movida del Banco Central? Bueno, eso es muy difícil. Estos movimientos en general generan efectos en el muy corto plazo, pero es cierto que el tipo de cambio no solo se ve afectado por lo que decida un gobierno, lo que decida un banco central, sino que es uno más de todas las fuerzas que con signos opuestos están peleando para que el dólar suba o el dólar baje. Entonces va a depender mucho de la reacción del mercado, cómo interprete el mercado ese dato. Eso ya hoy vamos a tener alguna pista,
pero sin duda esto puede verse o impulsado o contrarrestado por varias fuerzas que están operando incluso desde los mercados internacionales, como son las decisiones de política de otros gobiernos, como el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, y qué hace con sus tasas. Porque si decíamos que esto le resta atractiva a la inversión en pesos, si también hay expectativas de que se le reste atractivo a la inversión en dólares, termina siendo justamente una carrera de quién baja las tasas más rápido para tener el efecto deseado. Pero nos espera una fluctuación que vos digas, estamos en un, como vos decías, en un piso de repente ahora de 38,5, que se salte a 45 de nuevo, como veíamos. No, sin duda que con este tipo de políticas e intervenciones del central no se esperan variaciones bruscas, sino que podría llegar a haber, en el mejor de los casos para los exportadores, podría llegar a haber una suerte de señal que alinee a los operadores y a los tomadores de decisiones financieras para salir a comprar, a demandar dólares, y eso terminará haciendo que paulatinamente aumente su precio y dejemos este vaivén en ese entorno tan acotado que veíamos en las gráficas anteriormente. Perfecto. Muchísimas gracias, Federico. Un placer como siempre. Que pasen lindo. Hasta luego. Bueno, momento de otra pausa y ahora sí se viene Juan Carlos Yeso.